Utilización de pavimento asfáltico reciclado RAP en mezclas en caliente. Para tener un adecuado diseño de una mezcla en caliente con RAP, tenemos que hacer uso de un diseño balanceado, en el cual diseñamos de manera volumétrica y tenemos una verificación del desempeño, tomando en cuenta o considerando el envejecimiento de la mezcla, el tránsito vehicular, clima y la posición de la capa dentro de la estructura de pavimento. De acuerdo al diagrama que estamos viendo, se tiene que realizar un diseño volumétrico para la selección del contenido óptimo, esto de manera normal para llegar al 4% de vacíos. Corremos pruebas de desempeño al porcentaje óptimo de deformación y fatiga. En caso de que esta mezcla no cumpla alguna de estas pruebas de desempeño, nos regresamos y rediseñamos la mezcla. Si cumplimos, seguimos adelante y realizamos la revisión del daño por humedad al porcentaje óptimo. De la misma manera, en caso de que no cumpla, tenemos que hacer una revisión del diseño. Y finalmente, si la mezcla cumple, tenemos que hacer una validación de la fórmula de trabajo. Tomamos en cuenta que como es un diseño balanceado con uso de RAP, tenemos que incluir algunas pruebas que normalmente en México no están consideradas para un diseño de mezcla en caliente convencional, como por ejemplo son pruebas de energía de fractura. Una vez que ya pasamos a la siguiente etapa y tenemos el material de RAP característico de nuestro proyecto, tenemos que realizar una extracción del material asfáltico existente en este material. Para eso utilizamos un equipo llamado Reflux, en el cual se hace un lavado por evaporación-condensación con tricloretileno para extraer este asfalto del material pétreo. El material disuelto en el tricloretileno se hace pasar por un filtro y por medio de un de un equipo llamado rotovapor, extraemos el solvente de nuestro asfalto. Una vez que ya tenemos nuestro asfalto, podemos caracterizarlo de acuerdo a la normativa de grado PG de la Secretaría de Infraestructura, Comunicaciones y Transportes y así conocer su grado de envejecimiento. Una vez que ya conocemos el grado de envejecimiento del asfalto existente en el RAP, tenemos que hacer una caracterización y selección del asfalto de aporte para que compense el envejecimiento del porcentaje de RAP que vamos a estar utilizando en nuestra mezcla. Para esto utilizamos el método de Glover and Rowe, en el cual graficamos el logaritmo G asterisco versus el ángulo de fase del asfalto original extraído del RAP y del asfalto extraído del RAP más el aditivo rejuvenecedor de acuerdo al porcentaje de RAP utilizado en nuestro proyecto. En el gráfico tenemos ciertas zonas delimitadas, lo cual es en la parte superior agrietamiento en bloque, en la parte intermedia zona de inicio de daño y en la parte inferior del gráfico la zona libre de daño. Nuestro asfalto extraído del RAP más el porcentaje de rejuvenecedor seleccionado nos tiene que dar una respuesta en la zona inferior del gráfico, es decir, donde no vamos a tener un daño por agrietamiento o no vamos a estar fuera de la zona de inicio de daño y con esto garantizamos un adecuado comportamiento como si fuera un asfalto nuevo o un asfalto de primer uso. Por ejemplo, ahora vamos a hablar de un ejemplo de diseño de una mezcla utilizando un 20% de RAP. Ya que tenemos nuestro asfalto de aporte, ya que caracterizamos nuestros agregados pétreos, como lo comentaba anteriormente en la parte de introducción, tenemos que hacer un diseño con material virgen y un diseño con el porcentaje de RAP que queremos utilizar, para garantizar que ambos se comporten o el diseño que tiene 20% del RAP se comporte de manera igual o superior al diseño con material virgen. Para esto tenemos que empezar por la granulometría. Es importante mencionar que la granulometría del RAP que se debe de considerar en nuestro proyecto es una granulometría sin el asfalto existente en este RAP, es decir, una granulometría con el material incinerado o con el material lavado.
Ya que propusimos nuestra curva granulométrica que entre dentro de los límites seleccionados de acuerdo al tamaño nominal de nuestra mezcla, ambas curvas granulométricas, es decir, del material pétreo virgen y de la mezcla con el 20% del RAP, deben de ser lo más similar posible, para que de manera estructural y de manera volumétrica no tengamos más variables en nuestros diseños. Llevamos a cabo nuestro diseño volumétrico de manera convencional, esto de acuerdo al protocolo AMAC, con una metodología de diseño o de tecnología de compactación con el compactador giratorio, con el objetivo de lograr un contenido óptimo de asfalto que nos resulte en un porcentaje de vacíos del 4% a los 100 giros de diseño. Obtenemos nuestro contenido de asfalto existente, nuestro contenido de asfalto óptimo del diseño 100% virgen y obtenemos nuestro contenido de asfalto óptimo en nuestro diseño con 20% de RAP. Realmente los parámetros volumétricos tienen que cumplir en ambos casos. Tenemos que tener un contenido óptimo que nos dé el 4% de vacíos, y la consideración que tenemos que hacer en los contenidos de asfalto es que, por ejemplo, en nuestro resultado al 20% del RAP tenemos un contenido de asfalto total con respecto a la mezcla de 5.3, muy similar al del agregado virgen, que es un 5.4%. Sin embargo, este 5.3% es integrado por únicamente 4% de asfalto nuevo con respecto a la mezcla, que es el asfalto con rejuvenecedor que se va a integrar a esta mezcla asfáltica. El restante, el 1.3%, es el asfalto que está aportando el RAP o el 20% del RAP que estamos integrando en nuestro proyecto. Una vez que verificamos el diseño o verificamos el desempeño de ambos diseños, podemos corroborar que efectivamente tenemos resultados adecuados para nuestro diseño con 20% de RAP. Evaluamos pruebas como susceptibilidad a la humedad o TCR, susceptibilidad a la deformación permanente mediante la rueda cargada de Hamburgo, módulo dinámico, las pruebas de energía de fractura que les comentaba que son adicionales a un diseño convencional, energía de fractura por la prueba de DCT a baja temperatura, prueba de INDEX-CT y finalmente la evaluación de la ley de fatiga por medio de la viga de 4 puntos. En ambos casos se cumplen los parámetros con el diseño del 20% del RAP y con el agregado virgen, teniendo una susceptibilidad, un TCR superior al 85%, deformación permanente menor a 10 milímetros, un módulo dinámico ligeramente mayor con el diseño con 20% del RAP, alrededor de 8,000 megapascales, energía de fractura en ambos casos superior a 650 joules por metro cuadrado, y el IDEAL-CT con un valor de 61. Realmente para la prueba de IDEAL-CT o INDEX-CT no existe una recomendación en nuestro país. Sin embargo, algunos departamentos de transporte recomiendan para mezclas en caliente con RAP valores entre 50 y 80. Por lo tanto, para nuestro resultado con 20% del RAP, tenemos un valor adecuado. Y finalmente, un valor de FEL o de límite de resistencia a la fatiga de 256. También de acuerdo al ENCAT, se tiene una recomendación para mezclas asfálticas mezclas asfálticas que trabajan a fatiga, un valor de FEL de mínimo 200. Tenemos un valor de 256, por lo tanto la revisión de desempeño del diseño es satisfactoria y podemos dar por buena nuestra fórmula de trabajo del diseño con 20% de RAP. Ya viendo de manera específica la parte de rigidez, partes de las curvas maestras de módulo dinámico de ambos diseños, la mezcla de referencia y la mezcla con 20% del RAP, podemos ver un comportamiento similar en todo su rango viscoelástico de módulo dinámico. Ligeramente un poco más rígida la mezcla con 20% del RAP, sin embargo su comportamiento es similar
a temperaturas altas, temperaturas bajas y frecuencias altas y bajas. Las leyes de fatiga, como los comentaba, de acuerdo a la recomendación del ENCAT, ambas cumplen con un FEL superior a 200. La mezcla de referencia efectivamente tiene un comportamiento superior. Sin embargo, la mezcla con 20%, su comportamiento es bastante adecuado. Como casos de aplicación o casos de éxito, les voy a platicar de un caso en específico en el cual inclusive se utilizó un porcentaje de RAP mayor. Se utilizó un 30% del RAP. Entonces, hablando de la parte de diseño, inicialmente con el método de Glover and Rowe, que ya les había comentado, se tomó el asfalto existente en el RAP utilizado para este proyecto y se hicieron pruebas a un 15, a un 30 y a un 45% de utilización del RAP. Esto para cada uno de ellos poniendo 3 contenidos de rejuvenecedor. De manera gráfica los podemos ver al centro del gráfico que estamos viendo de Glover and Rowe. La línea morada con los 3 contenidos de rejuvenecedor corresponden al 45% de RAP y en este caso, si hubiéramos optado por ese punto, estaríamos en una zona de inicio de daño y no tendríamos un diseño adecuado. La zona, la línea roja corresponde a un 15% de RAP, en la cual con los 3 contenidos de rejuvenecedor utilizados estamos fuera de la zona de daño y este sí era viable para poder llevar a cabo el diseño con este 15% del RAP. Y la zona o la línea o los puntos en color negro corresponden a la utilización de un 30% del RAP a 3 contenidos de rejuvenecedor. Uno de ellos, el menor contenido rejuvenecedor, queda en la zona de inicio de daño, o el contenido rejuvenecedor intermedio queda justo en la línea de inicio de daño, y el mayor contenido rejuvenecedor para el 30% del RAP nos da un resultado fuera de la zona de inicio de daño, que fue el que se tomó. Maximizamos el uso de RAP a un 30% una tasa del 30%, sin llevar a ser excesivo, como un 45% que nos iba a dar resultados inadecuados. Y vemos que de acuerdo al método de Glover and Rowe tenemos un resultado satisfactorio en el cual el asfalto de aporte de la combinación de la mezcla del 30% del RAP más este asfalto de aporte nos llevarían a un resultado de la mezcla fuera de la zona de inicio de daño, y fue el que se tomó. El diseño de la mezcla asfáltica, de acuerdo a la especificación particular del proyecto, se llevó a cabo un diseño en el cual se solicitó la prueba de susceptibilidad a la humedad por TCR y susceptibilidad a la deformación permanente, rueda cargada de Hamburgo, de manera convencional, un nivel 2 de protocolo AMAC, en la cual cumplió sin ningún problema. Adicionalmente, para evaluar las condiciones de rigidez y flexibilidad de la mezcla, se pidieron las pruebas de módulo resiliente de la mezcla, en la cual se solicitaba un valor mayor a 2.500 megapascales. De acuerdo a los resultados que vemos en la gráfica, se logró sin problema en diseño este valor, obteniendo un valor de 3.194 megapascales, por lo cual podemos seguir adelante en el diseño. Y en la prueba de flexibilidad se solicitaba la prueba de energía de fractura DCT a baja temperatura, menos 12 grados centígrados, en la cual se solicitó un valor mínimo de 650 joules por metro cuadrado. Esta es la prueba crítica, sin embargo, nuestro resultado fue bastante adecuado, con un valor de 1138.7 joules por metro cuadrado. Por lo tanto, la fórmula de trabajo se puede dar por buena, ya que estamos cumpliendo las pruebas convencionales de diseño, adicional a las pruebas de rigidez y flexibilidad. Un poco del proceso constructivo, ya que también es una parte importante para que el proyecto tenga éxito. En este caso fue un proyecto que se aplicó en una carretera del occidente del país, para la cual se hizo un fresado en el tramo existente para mitigar grietas. Se puso una geomembrana
Esta se tuvo el cuidado de tener un riego de liga antes y un riego de liga después de la geomembrana. Puesta la geomembrana y su segundo riego de liga, se pudo aplicar la mezcla sin ningún problema y se realizó la compactación de manera similar a una mezcla convencional. Se lograron densificaciones adecuadas, entre el 4 y el 6% de vacíos. Y bueno, esto es un poco de información de antes de la rehabilitación. Es un tramo carretero, o el proyecto se llevó a cabo en una aplicación de 20 kilómetros. Es un tramo carretero que tiene un porcentaje de vehículos ligeros del 69.2% y vehículos pesados del 30.8%. Un TDPA de diseño de 5.200 vehículos y un periodo de diseño y rehabilitación de 10 años. Esto se llevó a cabo en el 2020. Se tenía una carpeta, una estructura de pavimento existente de carpeta, la cual se fresaron 7 centímetros y se hizo una reposición con la carpeta al 30% de RAP. Algunas fotos después de su rehabilitación, quedó de manera adecuada el tramo. Y en noviembre del 2020, después de haber construido esta carretera, todo este tramo con 30% de RAP, se hizo un análisis por deflectometría de los módulos o de las rigideces de las capas o del pavimento, llegando por retrocálculo a módulos de la carpeta asfáltica con 30% del RAP, de acuerdo a los cadenamientos: 2900, 2990, 3300, 2700, 3300, 3400 megapascales. En todos los cadenamientos superior a los 2500 megapascales que se pedían por especificación, lo cual nos lleva a que de manera inmediata el proyecto tuvo éxito. Se pudo aplicar, se pudo fabricar la mezcla, se pudo aplicar, se pudo tender y compactar, y el resultado medido ya en obra de los módulos retrocalculados están en el umbral, por encima del umbral del valor módulo, del valor mínimo de módulo que se estaba especificando para este proyecto.